Habíamos empezado hablando de la ¿qué? Clásica. Teníamos también ¿qué? La anglosajona y la marxista. Habíamos empezado con la primera que dijimos que era clásica o europea. ¿Sí? Y habíamos hablado que la concepción se fundamentaba en el tipo de pensamiento o conocimiento que usaba. ¿Recuerdan? No, esas son las teorías que surgen. Primero habíamos hablado de conocimiento o pensamiento, exactamente. Habíamos hablado que esta iba a tener principio. Bueno, este nos puse al revés, ¿verdad? Un pensamiento racional. Habíamos hablado que ese pensamiento surge de un conocimiento racional que tiene que ver con el método con que se apropia. Habíamos dicho que el pensamiento racional se apropia a través de el uso de qué? Pensamiento. De la razón, sí, el uso de la razón, pero que la razón en el aire no servía. Donde tenía que usarse ¿qué? Actos procesológicos. Los actos procesológicos de pensamiento, entre los que podemos citar ¿cuáles? El análisis, la inducción, la deducción, la síntesis, la comparación, la concreción y todos estos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la escuela clásica europea usa un pensamiento y conocimiento racional, ¿sí? Dio lugar a dos teorías básicas, que eran ¿cuáles? Realismo e idealismo, y dijimos que el realismo era igual a exactamente para que se recuerden, su variable básica era igual a poder. ¿Sí? Ahora, el idealismo tiene, o le podemos identificar al menos dos variables básicas. Todo lo que tenemos ahí es lo que vimos ayer, ¿no? Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Solo recuerden, porque aclaramos, realismo e idealismo no es que una sea real y la otra es ideal. Las dos se basan en realidad, ¿no? Solamente es cómo estudian, ¿sí? La realidad. Entonces, el realismo estudia a través del estudio del poder. Ahora, el idealismo, ¿qué es lo que necesita para estudiar? Y ahí es donde vamos a encontrar también sus variables básicas. El realismo tiene una que es el poder, el idealismo le vamos a identificar al menos dos. Una es el derecho internacional y dos, la organización internacional. Ojo, ustedes hicieron un resumen donde hablan de organizaciones internacionales. En este sentido, cuando yo digo organización internacional, no estoy hablando de una organización internacional X, digamos. Estoy hablando de la capacidad de organizarse, ¿sí? Es decir, organización internacional como algo así como organizamos todos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué estas variables son las del idealismo? ¿Y por qué dos? En principio, el realismo decía que había que estudiar cómo se consigue el poder, cómo se mantiene, cómo se... ¿Cuál era la tercera cosa? ¿Cómo se sigue manteniendo? Si dijimos cómo se consigue, cómo se conserva, y el tercero, cómo se incrementa. ¿Sí? O sea, yo primero lo consigo, lo mantengo y además quiero más, lo incremento. Y eso era en función del poder. Ahora, entonces todo lo estudio en función de ejercer poder o ejercer influencia. Pero eso tiene que ver con capacidades. ¿Sí? Ahora el idealismo nos dice que no, que frente a esa situación hay formas ya reglamentadas. O sea, yo no necesito estar influenciando al otro, sino que lo que necesito es seguir reglas. Y por eso la idea de el derecho internacional. ¿Sí? Pero también nos dice, bueno, el derecho internacional sí, pero recordarán ustedes que en algún momento discutimos del derecho internacional, cuál era la diferencia con el derecho interno. No hay coerción, no hay coercitividad, ¿sí? Entonces, por eso es que nos dice el idealismo. Bueno, primero necesitamos el derecho internacional, sí, pero si el derecho internacional no tiene coercitividad, entonces mínimo que haya una mínima organización internacional que de alguna forma le dé fuerza al derecho internacional. Entonces, el principio es este: necesitamos que haya derecho internacional, pero necesitamos organizarnos también internacionalmente. Entonces aquí ya vienen los diferentes esquemas de organización, desde Naciones Unidas, que ustedes leyeron, que es como el órgano internacional más amplio, hasta los organismos especializados
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. ¿Cuál es el punto? Que a la hora que usted quiere hacer un análisis de la realidad internacional, puede usar realismo, puede usar idealismo. ¿Cuál tiene que usar? El idealismo. No. El que mejor maneje usted. Porque las dos teorías son útiles, las dos son teorías. Solo Sí. que así como la filosofía, pero son diferentes. Por ejemplo, el realismo es más que todo como decir, como más cruda, así de decir el hombre es malo y lo que se hace es por así, digamos, por una parte. En cambio, el idealismo es como que podemos colaborar si trabajamos. Esa es toda la concepción filosófica que da vida a esto, que es lo que ustedes ya leyeron. ¿Sí? O sea, cuando usted mira a los teóricos realistas, empiezan con esa idea, por ejemplo, de la jungla, en la que el más fuerte sobrevive y se come al más débil, ¿no? ¿Ustedes han visto a los peces? Eso es cierto, se comen. Ponga usted una su pecera y ponga uno grande y uno chiquito y vea que el otro día no está chiquito. Igual los lagartos. Sí, o sea, eso es lo que nos dicen los teóricos realistas, que es el hombre. Que el hombre quiere siempre sobresalir, no importa sobre qué. Eso es filosóficamente cómo se forma el realismo, mientras que la idealismo dice que no, que es posible como que negociar, llegar a acuerdos y, por ejemplo, el surgimiento del Estado, que es cabal para el bien común. O sea, es sacrifiquemos un poco la libertad para poder llegar a que todos más o menos vivamos. Entonces, filosóficamente, dicen, así también es posible, pongámonos de acuerdo, hagamos reglas que garanticen que todos podemos vivir bien. Entonces, cuando usted va a hacer un análisis de la realidad internacional, usted puede usar la teoría que necesite. Pero esa que necesite tiene que saberla manejar. ¿Se recuerdan el ejemplo que les decía ayer? Estamos discutiendo teoría animal. O sea, usted tiene que saber, en este curso solo la introducción, entonces solo los dejamos así. Cuando lleven teoría 1, por somos en eso, tienen que discutir las teorías y ver sus conceptos claves, sus categorías, etcétera, para llegar a dominar cada teoría. Pero el punto aquí es cuál es la que usted va a usar, la que necesite en ese momento y la que usted sepa usar. ¿Cuál es mejor? Las dos son teorías, o sea, no hay una peor y una mejor, las dos son teorías. ¿Cuál está basada en la realidad? Las dos están basadas en la realidad, solo que la primera está basada en la realidad vista desde la capacidad de influir al otro y la segunda está vista desde la capacidad de ejercer derechos, ¿sí? O sea, de crear derecho internacional, de decir, bueno, mire, para evitarnos guerras hagamos un pacto, ¿no? ¿Cómo se va ¿cómo se va a resolver ese pacto? Para eso creemos algunas organizaciones que más o menos verifiquen que las cosas vayan bien. En el comercio internacional, de la Colaboración Mundial del Comercio, hay un acuerdo que todos los países firmaron al que dice, mire, yo me comprometo a no usar malas prácticas en el comercio, a no hacer esto, etc. ¿Quién va a vigilar que más o menos se cumpla eso? La Organización Mundial del Comercio. Entonces, eso es analizar la realidad internacional desde la vista del idealismo, basado en el derecho y la organización internacional. Yo no sé si con el texto que decía de que la Corte Internacional era la que menos le ponían atención los países, o por lo menos los aliados. No es tanto así, y no lo dice tan así. Hace una crítica al papel de la Corte. Pero así lo dice, sí. Sí, pero eso deviene precisamente, y creo que lo discutimos en una sesión anterior, que hablábamos precisamente de la Corte Internacional, que yo decía que el problema es que el Estado primero tiene que aceptar competencia de la Corte. Si no aceptó competencia de la Corte, es algo así como que a usted le digan, mire, ahorita es algo muy interesante, porque ahorita con esto de la ley de tarjetas de crédito decían, bueno, muchos nunca firmaron contrato, ustedes no nos llamaron de casualidad una vez que miren, tenemos que darte crédito, solo de tal cosa, así que se la mandamos. Les juro que a mucha gente se lo enviaron, si usted nunca firmó el contrato. O sea, usted sí dio sus papeles y todo, dio su copia de PI, que era lo que le pedían, un recibo de no sé qué, pero usted nunca le dio el contrato firmado. O sea, ni siquiera creo que no le dio la letra pequeña, o sea, ni siquiera vio el contrato. Y después cuando fue a pagar, le exigieron el cumplimiento del contrato. Y entonces ahorita con esta ley está interesante, porque eso no le puede exigir algo que usted no cumplió, que usted no firmó. Es más o menos lo que pasa a nivel internacional. Si un Estado no se obligó a un tratado, no lo puede obligar. Entonces, por ejemplo, la cuestión de emisión de gases, Estados Unidos se ha resistido a firmar los protocolos ambientales.
Entonces, ¿cómo le van a exigir que los cumpla si no los ha firmado? O sea, son diferentes espacios, pero eso es una crítica que le hacen a la Corte, aunque no es culpa de la Corte. O sea, usted no puede pedir que cumpla algo que usted no está obligado a cumplir. Pero insisto, en una acción Si anterior. tuviera que sancionar a alguien, por ejemplo, así como Ecuador, que dice no pago, y si tenían como decir aquí, por ejemplo, no pagamos la deuda. Un ejemplo. Las sanciones en ese sentido no va a ser como en el siglo pasado cuando bombardearon los puertos que fue. En el siglo pasado Inglaterra y España bombardearon el puerto de... Hay un puerto sudamericano, no recuerdo ahorita cuál, porque no pagaban. Argentina. No recuerdo, honestamente no recuerdo ahorita qué estado fue que fue bombardeado por no pagar deuda. Eso no pasaría ahorita, porque hay que mantener las formalidades del derecho. O sea, nadie se va a atrever ahorita a bombardear, digamos. ¿Se podría agarrar de ahí para hacer una estrategia para no pagar? No, ¿qué es lo que van a hacer? Sanciones económicas, bloqueos, etcétera, que es mucho más grave que a que le bombardeen. Y que tiene más repercusión. Que eso es un poco la cuestión de las guerras, por ejemplo. Mandan a bombardear y ¿quién es el que más sufre? Podríamos tener la opción de decir, bueno, vamos a hacer pacto con China o con otros países que ellos también quieren negociar, que todo Por eso... supuesto, pero ellos no venden todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces, póngase a pensar, usted es China, la compañía de Estados Unidos, yo le debo a ella, digo, ya no lo va a pagar, entonces dice, bueno, un boicot. Entonces, le digo a China, bueno, véndame. Pero usted sabe que yo no pago. ¿Cuánto se va a atrever a pagar? A darme. Por muy razón política que sea, primera cosa. Segundo, usted es socio de Estados Unidos. Y Estados Unidos le va a decir, ah, bueno, usted está vendiendo a él, perfecto. Todas esas porquerías que me mandan, que se descomponen rápido, ya no entran. Porque todo eso yo también lo produzco. O sea, es que esa es la cuestión de las relaciones internacionales. El mundo está tan interconectado que aunque usted sea China, no puede dejar de vender. ¿De dónde va a sacar plata? ¿Por qué Rusia ahorita está jodido? Aunque Rusia le pusieron sanciones por lo de Ucrania. Y mire ahorita, que es segundo año que tiene cifras negativas en el comercio. O sea, a ese es el punto. O sea, el derecho internacional para eso sirve. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Europa pudieron ponerle sanciones. ¿Por qué? Porque hay tratados firmados. Entonces le dicen, mire señor, usted incumplió. Usted no puede anexarse territorios. Eso dice la Carta de Naciones Unidas. Usted incumplió, le pongo sanciones económicas. ¿Rusia bombardeó por eso? No. O sea, para eso sirve el derecho internacional. Y esa lógica de que para eso sirve el derecho internacional es pura visión idealista. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que cuando usted va a explicar el mundo, usted puede explicar cualquier teoría. Entonces, yo lo que le estoy explicando ahorita desde el derecho es una explicación desde el paradigma idealista, el derecho funcionando. Pero yo le podría decir a usted, mire, en otras circunstancias, puede que lo que esté haciendo Europa y Estados Unidos sea puro realismo. Tiene suficiente poder para doblegar incluso Rusia. Exactamente. O sea, usted lo puede explicar de cualquiera de las dos formas. Lo que va a necesitar es información y manejar la teoría para explicar elementos teóricos. Pero también está viendo así que como los europeos y los estadounidenses siempre han como querido hacer pactos con China, pero dejando trampas para que China caiga también en la economía. ¿Y usted cree que China no hace lo mismo? Sí, por eso. O sea, es que esa es la realidad internacional. Por ejemplo, Ecuador no pagaron, ellos tienen mejores relaciones ahora con otros países que antes. Tienen como... ¿Cuánto no pagaron? ¿Y a quiénes no le pagaron? Bueno, eso sí. Información. Porque usted está haciendo lo que dicen los medios. Lo que dijo Correa, yo ya no voy a pagar. Usted ya se no pagó. Argentina es un país mucho más fuerte. ¿Se recuerda todo el lío que tuvieron por el pago de la deuda que había con Argentina? O sea, no pudo hacer nada hasta que los tribunales gringos deliberaron. Y eran tribunales internos de Estados Unidos, ni siquiera de derecho internacional. O sea, hay muchas cosas que, yo insisto, usted como internacionalista no se puede dejar llevar porque sale una nota en la prensa. O sea, usted tendría que ir y ver realmente a quiénes no le pagaron, cuánto no pagaron, qué cosas no pagaron. ¿Sí? Porque aún, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, brincó y todo. ¿Y cuál es el mejor socio comercial de Nicaragua?
sea, si Estados Unidos le cortara el comercio y la entrada de divisas que tiene Nicaragua, quiebra. Pero usted mira a Ortega y todo el tiempo está despotricando contra Estados Unidos, ¿qué? Pero en la práctica real se llevan re bien. Eso es como los políticos en campaña, se dicen que todos se maltratan. Y usted los mira, se están echando los tragos, están almorzando y todo. Y nosotros creemos que ellos se pelean en los foros y no sé qué. O sea, eso es política. ¿Sí? Entonces hay cosas que tenemos que primero tener información para poder analizar. Y yo lo que estoy diciendo, estas son las teorías que le permiten analizar la información de diferente forma, desde la cuestión de la influencia y el poder o desde la cuestión del derecho y la organización. ¿Sí? Cualquiera de los dos lo que necesita es información para poder usarlas. ¿Sabes? Solo para ver si, por ejemplo, cuando usted decía, apéguese a una teoría, analizando las Naciones Unidas desde el realismo, podría decirse que la Asamblea General es el órgano de las Naciones Unidas, entendidas del realismo, en el que si llegan a ciertas negociaciones, ciertos consensos, porque esas áreas lo permiten, pero el realismo entiende que hay ciertas áreas que no lo permiten, por eso el Consejo de Seguridad. Naciones Unidas ha sido muy discutido teóricamente. Cuando usted mira Naciones Unidas, se dice que es el culmen del paradigma idealista. ¿Por qué? Porque los principios de Naciones Unidas son inviolabilidad, un país, un voto, o sea, la igualdad sobre los estados, etc. Eso es idealismo. Pero dice que aún dentro del paradigma idealista que dio vida, o todo ese culmen idealista, se reservó una parte realista, que es el Consejo de Seguridad. Eso puede ser, por eso luego hay toda una discusión teórica, porque también podríamos decir, no, es la máxima expresión del derecho funcionando. ¿Por qué? Porque es el derecho al final, la normatividad. Y si los países aceptaron tener, por ejemplo, 5 grandes que tienen derecho a veto, ¿eso es poder o eso lo de un tratado? Es poder dado por un tratado. Por eso digo, teóricamente hay muchas formas de explicarlo. Depende cuántos elementos teóricos tenga usted para hacer discusión. Teóricamente pueden concatenar las dos. Por supuesto, pero por eso digo, al final, yo lo que quiero que lleguen con este repaso rápido es que la teoría, usted lo que necesita es manejar la teoría y manejar información para poder validar su explicación desde cualquier teoría. Por eso digo, por eso me convierto como el abogado del diablo y le digo, Naciones Unidas es el culmen idealista, pero pudiera ser que el Consejo sea realista, pero también puede ser que más bien es el culmen. Llegaron a tal grado de reglamentar las cosas que dijeron, mire, dentro de 30 años, cuando seamos los 190 y pico que somos hoy, no nos vamos a poner de acuerdo, entonces mejor dejemos reglamentado que sea menos, hoy por hoy 15. Eso no sería, si usted lo ve, algo así como en Guatemala, ¿nos podemos poner de acuerdo 14 millones de habitantes? No, entonces elijamos 158 y que hagan leyes. Eso es realismo, es idealismo en la política, cualquiera de las dos cosas, pero para poderlo validar, ¿qué es lo que usted necesita? Argumentarlo, y para argumentarlo necesita teoría. Y para poder adecuar la teoría necesita información. ¿Estamos? O sea, cualquiera de estas teorías que vamos a repasar ahorita van por la misma línea. ¿Usted las puede usar? Sí. ¿En qué tema? En el que usted necesita usarla. ¿Qué necesita primero? Información. Segundo, manejar la teoría. ¿Sí? Vamos entonces a la escuela o concepción anglosajona, que para algunos dicen realmente es una escuela norteamericana, perdón, estadounidense o norteamericana. La expresión anglosajona viene de los países que hablan inglés, aunque hay que reconocer que toda esta concepción que vamos a ver tuvo su desarrollo principal en los Estados Unidos. Estamos hablando que la escuela o concepción clásica es aquella que se desarrolla incluso antes de las guerras mundiales, los primeros atisbos, y que llega hasta las primeras clases en las primeras universidades europeas. Es todo el pensamiento europeo, por eso es clásica europea, por eso es un pensamiento racional. Sin embargo, después de la mitad del siglo XX, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, surge una nueva potencia mundial en el mundo occidental. ¿Cuál es esa? No, en el mundo occidental, Estados Unidos, de la superpotencia. Y una cosa que se ha visto a lo largo de la historia es que todo aquel que llega a ser, se sale por favor. Sí, Guillermo, se hace ir hablando aquí, se sale por. Entonces, algo que hemos visto cuando surgen así imperios o
superpotencias es que tienden a querer dominar todo. Si ustedes miran la antigüedad, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo el Imperio Romano? Tomó los elementos griegos, pero los puso como cultura romana. O sea, nosotros tenemos una mezcla. Nosotros somos románicos, pero tenemos mucho griego. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron y lo pusieron en todo el imperio. Lo mismo habían hecho en su momento los griegos, lo mismo han hecho todos los grandes imperios. Estados Unidos tuvieron una superpotencia liderando el mundo occidental. Y entonces resulta que de repente, a mediados del siglo XX, todo el pensamiento norteamericano empieza a irse a todo el mundo. El pensamiento occidental cambia su eje de Europa y como que pone su eje principal en Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos empiezan a ser la potencia dominante en economía, en política, pero también en pensamiento. Son las universidades norteamericanas las que empiezan a producir pensamiento. Y de eso no se escapan las relaciones internacionales. Era una ciencia muy joven todavía en esa época y sin embargo también cae dentro del área de influencia norteamericana. Así las universidades norteamericanas empiezan a producir teoría propia para explicar las relaciones internacionales. Pero hay que tener algo en claro. La escuela norteamericana, por lo regular, es pragmática. ¿Qué es ser pragmático? Directo, es como Práctico, directo. Sí. Exactamente. Funcional es lo más acercado a pragmático. O sea, yo tomo lo que me funciona. ¿Sí? Eso es ser pragmático. Lo que no me funciona lo dejo ir. ¿Sí? Entonces, dentro de ese pragmatismo norteamericano, para ellos, eso de estar interpretando las cosas racionalmente no tiene mucho sentido. Porque el gringo, por naturaleza, es pragmático y, según él, científico. Y entonces todo pide comprobación, es decir, empiezan a pedir que en las ciencias sociales también haya un periodo de comprobación. Es decir, es algo así como que dijeran, bueno, queremos que se aplique todo el método científico, hasta el grado de la comprobación. Es en esta época, entonces, que para las relaciones internacionales viene la idea del pensamiento científico en relaciones internacionales. Por eso es que a esta escuela anglosajona se le va a denominar también por este pensamiento como la escuela del cientificismo. Todo esto es el cientificismo. Y ustedes lo van a encontrar también como un paradigma, el paradigma cientificista. ¿Qué es lo que dice este paradigma cientificista? Que en principio necesitamos datos. En este momento es cuando surge realmente la importancia del dato en relaciones internacionales. ¿Cuál es la expresión más clara del dato? Las estadísticas. Entonces, en esta escuela nos empiezan a pedir números y estadísticas. A partir de mediados del siglo XX, entonces con todo el cientificismo, cobra importancia la cuestión. El cientificismo va a pedir entonces dato. Y el dato va a implicar estadística. ¿Sí? Con eso dicen que empezamos a cientificar las relaciones internacionales. Ellos van a tener como resultado entonces también dos teorías principales, que una va a ser la llamada behaviorista y la otra va a ser la sistémica, que va en la línea del funcionalismo. O sea, tenemos dos teorías principales. Una, el behaviorismo o conductismo en español. Conductismo. Cualquiera de las dos que me digas se la acepto como bueno. Normalmente usted lo va a encontrar en inglés. ¿Qué es esto? Así, behaviorista. ¿Sí? De behavior, o sea, conducta en inglés. Entonces es la teoría behaviorista o conductista. No, behaviorista o conductista, esta es una. Si usted lo dice en inglés sería aquí, o en Spanglish, porque realmente ya no lo pronunciamos como inglés, o lo puede decir conductista y es igual. Conductista. Sí, behaviorista o conductista. Y la otra que es la sistémica, que está en toda la línea del funcionalismo. ¿Sí? Ahora bien, decíamos en la sesión anterior que todo este pensamiento racional tenía que ver con las ciencias que le dieron vida, ¿se recuerdan? O sea, la cuestión de la historia, del derecho, la diplomacia, etc.
¿Se acuerdan? Eso lo pusimos en la semana anterior. Hoy ya no lo puse porque estaba el espacio. De igual manera va a haber ciencias que apoyan este pensamiento anglosajón. Dentro de las que apoyan toda esta escuela anglosajona vamos a encontrar la matemática, vamos a encontrar, por ejemplo, la psicología, porque la psicología fue la que dio toda esa idea del conductismo. Pero también hay algunas interesantes, como por ejemplo la biología y la anatomía, entre otras. ¿Por qué? Porque llegar a entender toda la lógica del sistema, en algún momento creo que yo les decía a ustedes, el sistema más, diríamos, más perfecto es el mismo cuerpo humano. Entonces, biología, anatomía, fisiología, todo eso nos empezó a decir cómo funcionaba el cuerpo y cómo era que un pequeño cambio puede alterar todo el cuerpo. ¿Sí? La psicología nos dijo, mire, hay que estudiar las conductas, porque a veces la conducta es la que determina algo. Y es cierto, o sea, mire usted cómo, el ejemplo que yo le ponía ayer, usted cómo se conduce cuando está aquí, cómo se conduce cuando está en otro lado, sus conductas modifican. A mí siempre me ha llamado la atención a veces, voy a poner un ejemplo así muy coloquial. Usted entra a un baño de hombres, esto es para entendido desde la lógica, ¿no? Usted entra a un baño de hombres donde hay cubículos sanitarios y vigitorios, y muchas veces los vigitorios están vacíos y la mano se entra al cubículo sanitario. Qué jodido, si va a orinar y está en el vigitorio, entonces que es lo que tiene miedo, pues, o sea. Pero es una conducta que dónde la aprendió o por qué la sigue, no sé. Tal vez orinaba los pantalones. Pues será el sereno, pero o sea, cuestiones tan vagas como esta que le dice a usted que hay diferentes conductas en el individuo, y eso es lo que le decía la psicología, estudie la conducta. Ahora le dicen a usted que estudie conductas y va a poder definir más o menos quién tiene conductas psicópatas, le dicen a usted. O sea, a quien no se le acerque porque se lo puede tronar. Entonces, estas ciencias empiezan a darle elementos a los anglosajones y dicen, bueno, estudiemos la conducta y estudiemos el sistema. ¿Por qué? Porque estudiando la conducta de los actores internacionales, por cierto, ¿cuál es el concepto de relaciones internacionales de trabajo? ¿Ya que son relaciones internacionales de trabajo? Una relación entre diferentes actores que trascienden las fronteras de los sistemas. Las interacciones que se dan. Exactamente. Entonces nos dicen, bueno, para estudiar eso, porque recuerden que todas estas teorías es para estudiar eso, para estudiar las relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo puedo estudiar? Entonces, mire, según los anglosajones hay dos teorías principales, la behaviorista y la sistémica. La primera, o conductista, es estudiar la conducta de los actores. O sea, cómo se ha comportado, por ejemplo, hay un ejemplo clásico. ¿Cuál ha sido la conducta? Ustedes recuerdan, eso lo habrán visto en la prensa, en periódicos. Además de esto, les recuerdo que al final tiene actualidad internacional, ¿verdad? Entonces espero que se estén informando. Hay un ejemplo clásico en relaciones internacionales, Corea, las Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte. Corea del Norte dedica un alto porcentaje de sus ingresos precisamente a la parte de seguridad, armamento, etc. Y cada cierto tiempo es cíclico que no tienen ni para que coma la población, entran en crisis alimentaria. Y es cíclico que cada vez que entran en crisis amenazan a Corea del Sur. Y dicen que van a producir armas atómicas y empiezan sus centrifugadoras a trabajar todas. Usted sabe que para producir el primer material atómico necesitan centrifugadoras. Y entonces ponen a todas sus centrifugadoras a trabajar y todo, entonces Occidente se preocupa. Y entonces empiezan las negociaciones para que no produzcan plutonio enriquecido y que entonces no construyan bomba. Y entonces lo primero que dice Corea del Norte, no, es que yo tengo derecho a defenderme porque Estados Unidos apoya a Corea del Sur, Europa apoya. Se vuelve un merequetengue, al final llegan a la cosa de que, bueno, les vamos a dar alimentos, pero pagan la industria bélica, paran y van alimentos. Entonces cuando se lo vuelven a acabar, nuevamente empieza esto. Y se vuelve una cuestión de que usted estudie y se va a dar cuenta que siempre, o por lo regular, eso pasa. Hay una crisis cuando Corea del Norte tiene un problema económico al nivel de que habla conmigo. Y usted empieza a estudiar así a los actores internacionales y resulta que así funciona. Entonces le dice, mire, estudia a los actores y va a ver cuál es su conducta ante determinadas situaciones. Entonces, si usted sabe que ante esta situación su conducta es esta, usted adelántese. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de la conducta. Usted puede controlar al otro estudiando sus conductas. ¿Sí?
Por el otro lado está la cuestión del sistema. Le dice, bueno, pero esas interacciones que se dan afectan al sistema internacional. Entonces, estudia el sistema. ¿Cómo voy a estudiar el sistema? Algo así como pongamos un ejemplo que nos atañe. ¿Vieron que el precio del café está bajo? Que por cierto nosotros compramos café más caro, ¿va? Porque el precio para venta está en $1.38, algo así. ¿Y usted cómo compra la libra en Guatemala? De 25 para arriba, ¿no? Si no, ya no toma café. Pero el que se está exportando, que es un buen café, está a 1.38 la libra. O sea, nosotros subvencionamos. Hay dos cosas que subvencionamos en Guatemala: el café y el azúcar. Y son dos de los principales productos de exportación. Bueno, el café no, pero la caña de azúcar está destruyendo más de lo que nos está beneficiando. Eso es de otro tema, de otro curso. No puedo perder hoy, pero tiene razón. Pero entonces, si por ejemplo ahorita, digamos, dicen, bueno, el precio del café bajó, ¿eso nos afecta como Estado? Nuestra economía sí, un poco, pero afecta a la sociedad guatemalteca. Por supuesto, ¿afecta a relaciones internacionales? Sí, porque es capacidad de negociación económica, es cuestión de región centroamericana, todos somos cafetaleros, va a haber recursos de la región, no, etc. Eso es estudiar sistema. O sea, resulta que la compra no se hace aquí en nuestra región, pero el hecho de que las regiones que compran café están comprando lo más bajo, afectó a nuestra región. Y esto afecta a otros, además de que compran más barato, sí. Por ejemplo, los gringos deberían estar preocupados, porque si siempre estamos pidiendo piso, te vamos a pedir más. Cuestiones como esas que usted empieza a ver, no, la cuestión es sistémica. Algo pasa aquí y nos afecta, no solo a nosotros, nos afecta a todos. En más o menor medida, pero nos afecta. El caso europeo de por qué no querían que quebrara Grecia. Quebraba Grecia y la eurozona empezaba a desmembrarse. Y con eso traían abajo muchas cosas. En cuestión política pasa exactamente lo mismo. O sea, una mala decisión política de un Estado suficientemente fuerte para impactar a la comunidad internacional va a afectar. O una mala decisión en Centroamérica, por ejemplo, una mala decisión política de Guatemala, algo va a afectar a la riqueza. ¿Estamos? Eso es estudiar el sistema, que es, por eso decía, viene de la misma lógica de estudiar, por ejemplo, el sistema humano. O sea, usted tiene gripe, ¿le afectó todo o no? Lo que dicen, una de las cosas más feas de la gripe, que usted se siente malísimo, que los demás lo ven bien, dicen, ¿y este tema? Pero usted se siente mal. O lo que yo siempre les digo, suena feo, pero no hay nada peor que andar, por ejemplo, con diarrea. Solo usted sabe qué jodido anda, pues. Y eso es todo su sistema tronando. Usted no se concentra, peor si le agarró y va sudando y todo, ya no le funcionó nada, ni el pensamiento, nada. O sea, ¿por qué? Porque esa es la lógica del sistema. O sea, el cuerpo humano funciona como un sistema. Cualquier cosa que haga le va a afectar. O yo les digo, bueno, si el cuerpo humano es perfecto, también puede, dentro de teoría del sistema, es que el sistema se adapta a las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa con la gente que lamentablemente ya grande pierde el sentido de la vista? Se empieza a dirigir más por el oído, por el olfato, o sea, el cuerpo se adapta. Claro, esa adaptación nunca va a compensar totalmente lo que se perdió, pero cumple con otros requisitos del sistema. El sistema se preserva. Entonces, si es necesario sobrevivir oliendo y tocando, usted va a sobrevivir oliendo y tocando. ¿Sí? Porque no puede morirse porque perdió los ojos. Ese es el principio del sistema. El sistema se adapta y se preserva. El sistema nunca se autodestruye. Esto los que vieron Terminator lo sabrán. Estaba programado y no se podía autodestruir, pero sí podía ayudar a que lo destruyera. Eso es pura visión sistémica. O sea, un sistema siempre se va a proteger. El sistema político guatemalteco se destruyó, ahorita no pasó, se adaptó y se protegió. Ahí tenemos a un presidente que no sabe qué está hablando, pero protegió el sistema político. En el plano internacional pasa exactamente lo mismo. O sea, eso es la visión sistémica. O sea, el sistema es, si ustedes me preguntan, a mí me encanta estudiar, por ejemplo, la red internacional bajo la óptica del sistema. Ve usted cómo es eso, el sistema se va adaptando, se va protegiendo y uno siempre cree que las cosas cambiaron. Pero aquí si viene aquel viejo adagio, hacer que todo cambie para que nada cambie. Eso es sistema. Solo un pequeño comentario, no sé si vieron el debate que decía Jimmy Morales de que la política exterior y la relación internacional son lo mismo.
Sí, es Jimmy Morales. No sé, muchos estaban indignados, como tengo varios compañeros de ustedes o egresados, y todos estaban indignados que lo que es que no supiera relaciones internacionales. Yo casi iba a poner, ustedes sí saben, pero bueno. Pero fíjense que a mí no me indignó, me hubiera indignado porque era con ustedes, que ya llevaron relaciones internacionales. Pero diciéndole Jimmy Morales, o sea, que nos cuente una moraleja y le va a salir bien, pues, pero, o sea, no le pidamos peras al olmo. O sea, yo espero, realmente espero equivocarme y que resulte siendo un presidente de sombrero, pero por de pronto esperemos que haya un equipo y que el equipo le diga, mire señor, no, relaciones internacionales no es lo mismo que política exterior y vamos a ordenar la casa y vamos a hacer una buena política exterior para que Guatemala desempeñe bien las relaciones internacionales. Yo esperaría eso, pero así como vamos, que no querías tornarse al agua, quién sabe, ¿verdad? Vamos a ver qué, sí, por el agua. Yo pensé en un guate que estaba estudiando tesis que se había parado porque la primera le dije esto es todo plagio. Pero ahora como que entendió que me vamos a enviar un colaborador a que bueno, creo que ayudó que viera otro protocolo. Muy bien, ¿quedamos acá? Vamos entonces con la marxista. En principio una aclaración, vamos a hablar de escuela marxista. ¿De dónde viene todo ese nombre marxista? Marx. De la teoría marxista de Marx. Pero ojo, aclaremos algo, que eso tiene que quedar claro. Marx no escribió de relaciones internacionales, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una escuela marxista? Porque, obvio, es una de las teorías más fuertes de la historia humana, una teoría que trató de explicar desde una perspectiva diferente todo lo que era la sociedad. Entonces, obvio que hubo otros autores marxistas, no Marx, que trataron de interpretar las relaciones internacionales bajo la óptica del marxismo. ¿Sí? ¿Cuál es la base teórica o la variable básica del marxismo? ¿En qué se basa todo el marxismo? El análisis de las relaciones con la estructura económica. La estructura económica. Desde ahí sale todo, o sea, no tanto la economía en general, porque la economía puede ser cualquier cosa, pero sí desde la estructura económica. O sea, la estructura económica define un sistema económico. Y dentro de esa estructura económica, ¿qué es lo que Marx rescata? ¿Qué es lo que se da dentro de esa estructura económica de Marx? La lucha de clases. O sea, para él todo tiene que ver con la lucha de clases en la economía, ¿no? Y a partir de ese pensamiento económico, Marx analiza la sociedad completa. O sea, realmente la de Marx fue una fumada así fantástica, porque logra interpretar toda la sociedad partiendo desde la economía, pero en realidad es una teoría económica en principio, ¿sí? Pero después logra explicar qué pasa con la sociedad, es increíble. Por eso cuando cayó, digamos, la Unión Soviética y todo, que dijeron que se murió el marxismo, no señor, o sea, mientras no termine la estructura y la lucha de clases, no ha terminado el marxismo, porque el marxismo explicaba eso, ¿sí? Entonces, para que se termine de una teoría, tiene que terminarse la realidad que le dio vida a esa teoría. Y si la realidad que le dio vida al marxismo no ha sido destruida o superada, ¿será que tiene vigencia todo el marxismo? Claro. El problema es que el marxismo nunca se ha implementado como Marx dijo. Si usted mire, Marx pensó que toda su teoría económica o toda su teoría marxista iba a empezar ¿dónde? En Inglaterra, en Alemania, Francia. O sea, para que funcionara tenía que empezar toda su teoría en un país desarrollado, capitalista desarrollado. El feminismo marxista. Exactamente. ¿Y empezó dónde? En Rusia. ¿Y cuál era uno de los estados más atrasados? Rusia. O sea, Rusia era casi que feudal. Si usted lo ve así, era agrícola. Y para que empezara todo ese pensamiento marxista, lo que estaba era un capital. Porque algo así que usted para distribuir algo que necesita. Para distribuir algo, lo primero que necesita es tener algo que distribuir. Entonces, por eso estaba un país rico, que tuviera algo que distribuir. Pero empieza en un país que no tenía nada que distribuir, entonces, ¿qué iba a distribuir? Entonces, realmente la teoría no ha fallado. Porque la teoría, para que funcionara, tendría que haberse dado en las condiciones que el teórico lo dijo. Y si la teoría no se dio en las condiciones que el teórico lo dijo, no falló la teoría. Falló la implementación que quisieron hacer de esa teoría. ¿Sí? Entonces, visto así, el marxismo tiene un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento será? Materialismo histórico. Fíjense que aquí es donde viene
la cuestión interesante, porque para entender ese materialismo histórico le da sustento para ir desarrollando esto. Pero ¿qué pensamiento hay detrás de todo eso? Es un pensamiento marxista. O sea, por eso yo dije, es una teoría que empieza desde la economía y que abarca toda la sociedad tratando de explicarla. Pero es la misma teoría. O sea, el marxista tiene un pensamiento marxista de la historia, porque es entender todo el pensamiento marxista. ¿Sí? O sea, hay una escuela marxista que va a basarse su pensamiento ¿en qué? En el marxismo, si no, no sería escuela marxista. Entonces aquí tenemos un pensamiento marxista con una teoría para explicar las relaciones internacionales. ¿Cuál sería? La marxista. O sea, porque en sí es toda una teoría. ¿Sí? Pero ¿cuál es entonces la lógica? Si estamos diciendo que es lucha de clases, todo tiene que ver con esa lucha de clases. O sea, toda la historia explicada desde la visión marxista tiene que ver con lucha de clases. Hay un pensamiento marxista que me va a explicar eso, hay una teoría marxista que me dice cómo tiene que darse. Y la teoría marxista dice que hay que empezar para quitar esa estructura de lucha de clases que tiene que ver con la opresión. ¿Qué es lo primero que hay que lograr? ¿Cuál es el primer paso en esa revolución? El socialismo. Quitar el Estado. ¿Y eso cómo se hace? La revolución. La revolución. O sea, frente a lo que el sistema dice, que el sistema solo se recompone, se adapta, todo, Marx viene e interpreta eso. Dice, mire, es que si solo hacemos cambios, el sistema se va a adaptar y va a volver a cooptar todo. Entonces dice Marx, no, la única forma es, hagamos revolución, es el primer paso en toda esa línea. ¿La revolución qué? Tiene un nombre. La revolución del proletariado, o la revolución proletaria. Entonces hay que lograr la revolución proletaria, ¿por qué? Porque eso es lo que destruye todo, para empezar a crear la estructura marxista. Pero después de la revolución proletaria tiene que surgir un elemento unificador y que guíe todo el proceso. ¿Cuál es? No, a eso es lo que se va a llegar. ¿Cuál es el intermedio? La dictadura. No sé si he estudiado esto. La dictadura del proletariado, eso se prohibió. O sea, mire, destruyamos todo, pero hay que crear una dictadura. ¿Por qué? Porque al destruir todo, ¿qué es lo que va a haber? Un desorden, una anarquía horrible, que si usted empieza así con medias tintas, no va a poder ordenar. Entonces hay que poner dictadura. O sea, le tenemos miedo a las dictaduras por lo que significan. Pero, según esta visión, se necesita primero para poner orden. Pongamos la dictadura del proletariado, que es solo el punto de intermedio, digamos, para llegar a esa sociedad socialista. Ahora, aquí es donde viene el otro punto donde falla la teoría. No la teoría, la implementación de la teoría. Dígame usted en qué estado socialista se pudo superar la dictadura del proletariado. En ninguna. O sea, como buenos humanos llegaron al poder, les gustó, y lo que se hizo fue el sistema funcionando. O sea, un sistema de poder. En el que cuando usted tuvo el poder en sus manos, le gustó, digo, no, realmente hay que pensar más cómo vamos a tener el Estado. Entonces, los políticos. Entonces, se criticó, por ejemplo, que la clase dominante disfrutaba de todo lo que no producía, y dígame usted, ¿qué partido comunista, su Politburó Central, realmente produjo todo lo que consumen y disfrutan? Cuando cayó la Unión Soviética y que empezaron a salir cosas así anecdóticas, usted sabe que lo primero que se detuvo, hubo dos cosas que evidenciaron que había caído la Unión Soviética. Uno, ¿cómo se llamaba la línea aérea soviética? Era Aeroflot, creo que era de ellos, no recuerdo. La cuestión es que en todas las partes del mundo los aviones de ellos se quedaron parados porque no tuvieron para pagar combustible. O sea, ellos ya estaban quebrados. Era una cuestión así como que algo así como está Venezuela. Venezuela tiene una cuestión ahorita que si realmente tuviera que pagar todo lo que debe, truena el Estado. Pero entonces los aviones se quedaron en, pero al interno sucedió algo interesante. Las limusinas del Politburó se quedaron paradas también, porque eran carros que les decían 10 kilómetros por galón, porque eran esas limusinas soviéticas, o sea, esas que son una mole, lindas y todo, pero que solo un alto jefe soviético podía usar eso, pues, por el gasto.
Entonces, ¿en qué momento falló la teoría? O sea, en que nunca se llegó a la aplicación de la teoría como decía la teoría. Se usó el nombre de la teoría. Pongamos un ejemplo, porque eso es a lo interno, ¿no?, lo que previó Marx. Pero en el plano ya de relaciones internacionales, ¿cómo tenía que funcionar esto? Se supone que el primer paso es la revolución proletaria, la dictadura del proletariado, y entonces sí. En el plano internacional se suponía que el primer Estado que lograra la revolución y su dictadura tenía que exportarlo. Eso es lo que decía también la teoría. Y entonces en el plano internacional, ¿qué tenía que haber pasado? O sea, el primer Estado que se había liberado del yugo capitalista tenía que haber ayudado al de la paz, y así ir exportando la revolución del proletariado hasta que toda la humanidad viviera felices y contentos y pudiéramos amarrar chuchos con chorizos porque todo era de todo. Pero el principal ejemplo, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los dos principales estados socialistas durante la Guerra Fría enemigos acérrimos? China y la Unión Soviética, y no eran estados.